Hola, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es José Iván García Albores. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Física y Deporte del séptimo cuatrimestre en la Universidad del Sur. Hoy voy a hablar de un tema de la materia de Metodología de la Educación Física 2, a cargo del profesor Alemán. En este tema veremos las etapas del desarrollo y el aprendizaje del ser humano, así como la adaptación del medio que lo rodea. En este tema, en esta plática en mi canal les quiero comentar a todos ustedes la importancia de cada una de las etapas del ser humano, del desarrollo humano, y yo en este tema que voy a hablar los enfoqué completamente a la actividad física, a la educación física y a la actividad deportiva. Esto lo fui basando por cada una de las etapas. Vamos a ir hablando de cada una de las etapas. Cierta etapa, el aprendizaje dentro de la etapa y la adaptación del medio que lo rodea, ¿no? Comenzamos. En las etapas del desarrollo, una de las primeras etapas del desarrollo es la etapa prenatal. La etapa prenatal está dividida en tres fases. La primera fase es la fase germinal o conocida como de cigoto. Esta parte es cuando la fertilización del espermatozoide dentro de un óvulo comienzan a hacer el proceso, como lo dice, germinal, la germinación del espermatozoide dentro del cigoto, formándose la segunda imagen que ven acá, ¿sí? Que es la imagen del cigoto. Se llama o se predomina de esa manera. En la siguiente fase del cigoto, eso se da entre las primeras 12 semanas. A partir de la semana 13 en adelante empieza la fase embrionaria. Es cuando ya la parte de la germinación termina y empieza a formar el embrión, que son las partes, si logran ver ahí algunas partes de los bracitos y los piecitos de manera global, ¿no? O sea, no a la perfección. Posteriormente pasa a la parte fetal, ¿sí? Ya cuando está formado el feto, que esto normalmente se logra ver a partir del quinto mes de embarazo, entre el cuarto y quinto mes de embarazo de la mujer. En estas etapas vamos a explicar, en esta etapa, más bien dicho, la etapa prenatal, vamos a explicar cuál sería el aprendizaje y el entorno, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje, aquí les pongo ejemplos muy claros que yo expongo y me gustaría promover mucho porque hay muchas mujeres que confunden el embarazo como una enfermedad y no, al contrario, es una etapa de vida en la cual nosotros ayudamos al feto a poder desarrollar la palabra correcta sería a poder aprender a que el feto empiece a desarrollar a través de la musicoterapia. La musicoterapia prenatal es el uso de música. Son sonidos, ritmos, armonías y melodías. Tanto en la mamá como en el bebé. En la imagen lo explica muy bien. Ahí vamos a podernos dar cuenta de cómo es el proceso de la musicoterapia. Esta es muy recomendada. Normalmente se recomienda la música instrumental o basada en sonidos naturales, ¿no? Posteriormente tenemos la segunda opción, que es el yoga prenatal. El yoga prenatal es el enfoque multifacético del ejercicio. ¿Qué queremos decir acá? Aquí viene un conjunto de posiciones, ¿sí? En la cual se basan en la respiración y la concentración mental de cada una de estas posiciones. ¿Qué beneficios? Obviamente, muchos beneficios. A la hora del parto tienen mayor elasticidad. La piel y la tonificación del músculo se mantiene, no adelgaza y ayuda a prevenir pues, lo que tanto toda mujer se cuida, que es las estrías. ¿Por qué? Porque hay una actividad constante dentro del embarazo, ¿no? Entonces, todo tiene su proceso, tiene su momento y cada uno de estos tiene su etapa. En este siguiente les voy a explicar también que la natación está científicamente comprobada, que es una ayuda en la etapa prenatal para todas las mamás. ¿Por qué?
El embarazo modifica, el embarazo modifica interna y externamente el cuerpo de la mujer durante las sesiones planificadas del embarazo. Dice que al realizar estos ejercicios enfocados para trabajar la musculatura abdominal y perineal, que son, hagan de cuenta, son la parte donde ellas reciben más la afección por el estiramiento de la piel, se hace una carga, bueno, no una carga, sino una sesión de natación donde las ondas del agua y con ciertos movimientos entre en relajación la masa muscular, pero a través de eso también sirve como la ejercitación de la masa muscular. Esto conlleva a que estudios lo han comprobado, que han sido, la verdad, han sido experiencias muy satisfactorias. Hay archivos de personas que han agradecido a este tipo de actividades en el embarazo. Digo y explico, no todas las madres tienen la posibilidad, tal vez no económica, sino no tienen la posibilidad en tiempos y sobre todo en cuestiones de salud, porque también se presentan embarazos de alto riesgo, ¿no? Nacimientos prematuros, todo eso conlleva a que no todo el 100% de las mujeres embarazadas puedan lograr hacer esto, ¿no? Que aparte sigue existiendo una fase del pensamiento en la que nos indican que, pues, bueno, no nos indican, lo tratan como una enfermedad, lo tratan como algo, es que yo no puedo hacer esto, ¿no? Y entran en una fase en que el cuerpo entra a la fase directa del ocio, ¿no? Empieza a entrar en mucho tiempo libre y aparte se vuelve el cuerpo muy sedentario, ¿no? Y tienen un poquito más de complicaciones. Bueno, seguimos avanzando. En el entorno prenatal, este es un apunte muy sencillo, en esta se basa en la realidad del entorno social de la madre, ¿sí? Este entorno, se los voy a leer y se los voy a explicar. Dice, esta se basa en la realidad del entorno social de la madre y de la familia, ya que por estudios comprobados demuestran que las afectaciones o progresos positivos del prenatal son debido a que muchas mujeres de nuestro país dejan de preocuparse por la fase prenatal y consideran que con una sana alimentación bastará para poder lograr tener un bebé sano, sin tomar en cuenta la importancia del entorno, que es una mala costumbre que no permite que el feto se desarrolle con un nivel más alto en los sentidos desarrollados. Dice, el ejemplo, el estrés laboral, la familia y el entorno social. En la cuestión del estrés laboral es una carga que afecta mucho a las personas embarazadas y una de las bases que se muestra es la famosa o el famoso pie hinchado, ¿no? El que consuman mucha sal. En la cuestión familiar, pues debe de tener un espacio armónico, lleno de mucha paz y tranquilidad, cero problemas personales, tratar de evadir todos los tipos de pleitos y cosas por el estilo que conlleven a una alteración. Y en el entorno social, pues también hay afectaciones porque hoy en día una de las plataformas más grandes de este mundo es la red social, la que hoy en día afecta a tantas personas, ¿no? En la cuestión de reproducción de videos que pueden ser tanto positivos como negativos, que podrían afectar en el entorno de la madre. Y en otra de los parámetros que son o vienen siendo las afectaciones emocionales que podrían llevarle a ella, por X o por Y o por lo explicado anteriormente. Continuamos con la siguiente fase. La infancia. La infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta la juventud. Ahora bien, dentro de esta fase también hay diferentes momentos. Marcan los ritmos del desarrollo del niño y la niña, tanto en lo físico como en lo psicológico.
Es por eso que es posible distinguir entre las diferencias de la etapa de la infancia. Esto es una clasificación que tanto psicólogos como los profesionales de la salud en general tienen mucho en cuenta para entender cómo piensan, sienten y actúan los seres humanos cuando pasan por los primeros años de vida. En la cuestión de la infancia, yo la dividí en tres porque realmente así es. Después de hacer un proceso, después de haber nacido, en los primeros 45 a 60 días se predomina el periodo neonatal, son neonatos. Esta fase es la fase inicial del nacimiento y finaliza aproximadamente al final del primer mes, ¿no? Posteriormente se le denomina el postnatal o lactante. Esta fase sigue siendo de las etapas de la infancia tempranas, pero en este caso, a diferencia de la etapa anterior, los cambios físicos y psicológicos son fáciles de notar, dado que hay cambios cualitativos en el comportamiento. Aquí ya empezamos a encontrar el manoteo, el pataleo, una pequeña sonrisa, la gestología del bebé, ¿no? Y posteriormente avanzamos a la cuestión del preescolar. Este es el periodo más bonito porque es en el periodo que van entre los 3 a 6 años y es la etapa de la infancia en la que gana la capacidad de la teoría de la mente, es decir, la habilidad de atribuir intenciones, creencias y motivaciones únicas, ¿no? Voy a avanzar. Aquí les voy a decir qué es el aprendizaje del ser humano en cada una de las etapas. En el neonatal, la verdad que es algo bonito, me ha tocado vivirlo en algunas guarderías. Aquí se trabaja el olfato, la vista, la audición y el tacto. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la estimulación temprana. Nosotros, como educadores físicos, debemos de saber que la estimulación temprana es despertar el sistema nervioso a través de ciertos ejercicios o trabajando simplemente los sentidos de cada uno, de las partes de la mano, de la planta del pie y sobre todo, recordemos, ellos saben agarrar, ¿sí? Pero no saben soltar. Entonces, una de las terapias es que nos agarren, nosotros hacerles cosquilla en la parte de adentro y ellos por ende van a abrir, van a aprender a abrir y a cerrar inconscientemente. Van a poder empezar a estimular los movimientos de abrir y cerrar. En esta fase de lactante, nosotros también podemos empezar a estimular con juegos que son, o gimnasios, se llaman gimnasios, lactantes, que son como los que tengo en la primera imagen, son figuras colgantes para que ellos puedan tratar de empezar a estimular el movimiento de sus partes corporales. Y otra de las cosas es cuando ellos comienzan a la estimulación de un objeto, ¿no? Recordemos que ellos pueden tomar un objeto y no pueden soltar ese objeto, ¿no? Entonces, tanto que quieren hacer que hacen a veces movimientos tan bruscos que se pueden generar un golpe. Y ahí estimulamos también el gateo, la forma de gatear. Tenemos que nosotros como educadores físicos ponernos a gatear también. Acuérdense que en este modelo es el modelo espejo del lactante. En esta etapa se divide en lactante, maternal, ¿no? Maternales A, maternales B en las guarderías. Y sobre todo, dentro de todo este proceso, al finalizar, las compañeras de guardería se encargan del proceso de la relajación, ¿sí? Que es la famosa siesta, ¿no? A mí me gusta mucho recomendar neutralizar el lugar con un clima fresco y sobre todo con música neutral para poder ejecutar, ¿no? Para poder ejecutar sobre todo la parte de la relajación donde entra la neutralidad
del lactante, ¿no? Del maternal, donde entra la relajación. Ahora, esto es una etapa, les digo, difícil y fácil en cuanto te aclimatices. En la cuestión del preescolar, pues este es un nivel de la primera enseñanza basado en un plan de estudios. Este deberá adquirirse conocimientos de motricidad fina, gruesa, como el desarrollo de las habilidades motrices básicas, que son aquellas de caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, rodar, trepar y escalar. Aquí es muy importante, normalmente nosotros en esta área de educación física debemos de estar conscientes de que es la etapa donde tenemos que tener los cantos, los juegos, las activaciones físicas, ¿no? Hacer un plan de trabajo con competencias individuales y grupales en las que nosotros podamos ir trabajando. Sobre todo, yo soy mucho de la ideología de usar la educativa anterior a la moderna, ¿no? Soy más de costalitos de arena, de pelotas con botes de colores, ¿no? Hay mucha riqueza en aquellos maestros que iniciaron en todo este proceso y que han venido dejando la escuela muy fina, muy rica de conocimientos. Les digo, en el proceso del aprendizaje del ser humano, el preescolar, yo creo que es la base inicial, donde también vas a enseñar al niño a que explore nuevos, ¿no? Nuevos entornos, nueva convivencia, ¿no? Va a ser como su segunda casa del alumno, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es el entorno de esta etapa. El entorno de la infancia en el periodo neonatal, pues está derivado del proceso de la lactancia materna, está en una etapa neonato que depende de los estados de ánimo de la madre. ¿Por qué? Es muy fácil y médicamente se ha comprobado que cuando la mamá sufre ciertos corajes o problemas o se estresa, pues desafortunadamente el bebé los sufre con cólicos a través de la leche materna, ¿no? En la cuestión lactante, pues esta etapa es más importante en el entorno porque la mayoría de ellos son ingresados a guardería, como les decía anteriormente, e inician una convivencia y aprendizaje a un mundo nuevo, ¿no? A la convivencia con otros niños, a la interacción con otros niños y ya teniendo como un responsable que viene siendo las educadoras, las compañeras que también hacen una gran labor, un gran trabajo. Ellos empiezan a captar el entorno y les digo, la verdad que tan grande es la inteligencia de un lactante maternal que sabe distinguir cuándo es su casa y cuándo es su guardería, ¿no? En el caso del preescolar, pues es el periodo de la etapa donde los niños comienzan a explorar un mundo lleno de aventuras, diversión a través de enseñanzas pedagógicas. Como les decía, exploración de espacios, interacción con compañeros, ya hay una demanda de ciertas actividades programadas por la maestra, por el maestro de educación física. Esto es el entorno al que ellos se tienen que adaptar. Obviamente, y muy claro tiene que estar que esto es con ayuda de nosotros, con ayuda de los procesos que se viven día a día. Pasamos a la siguiente etapa. La niñez es el proceso de 6 a 12 años de edad. Para muchos especialistas, la niñez es la etapa del desarrollo humano más importante, dado que allí es donde se adquieren las habilidades psicosociales y emocionales fundamentales para el desarrollo saludable y saludable y sienta las bases de lo que será el individuo en un futuro. Entre estas características destacan el desarrollo de habilidades cognitivas asociadas a ideas, reconocimientos de colores y formas estructurales, la evolución de las habilidades para la lectura, escritura y pensamiento lógico. Esto habla de la manera pedagógica. Ese es el concepto de lo que es la niñez, que es de 6 a 12 años, que viene siendo nivel primaria, es donde los niños comienzan otro tipo de entorno. Pasamos a la siguiente, donde les quiero explicar que el aprendizaje de la niñez, en el caso de la educación física, se considera un área obligatoria, según los lineamientos del Ministerio de la Educación Nacional para la Educación Básica. Se ha constituido que la disciplina fundamentalmente
es la educación y formación integral del ser humano, especialmente si es implementada en edad temprana, por lo cual posibilita al niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su uso diario, vivir y como proceso para el proyecto de vida. Aquí nos da a entender que es muy eficaz en el aprendizaje de la niñez, en la cuestión de la educación física, porque comenzamos nosotros a hacer una educación transversal. En la educación transversal nosotros ayudamos a los docentes de aula a reforzar temas educativos. En el caso de, por ejemplo, primer año, segundo año, la identificación de colores, números, formas, y en el caso de la educación física, espacialidad, equilibrio, lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, ¿a través de qué? De diversas actividades lúdicas, donde nosotros tenemos que encontrar la manera didáctica de trabajar y la manera en la que deberemos nosotros de llevar el mejor esquema de trabajo posible. ¿Cómo? Con la conexión. Vuelvo a repetir, la educación transversal en este ciclo de la escuela es súper importante. El entorno de la niñez es el plano social, es un periodo de mucha interacción en la que comienza a formarse los primeros vínculos fuera del hogar a través de la educación y de las actividades recreativas. Aquí ya es un poquito muy corto porque realmente viene siendo lo mismo que el preescolar. Vienen ellos a generar un entorno de amistades nuevas, un entorno de nuevos espacios, un entorno donde ellos saben que a partir de ciertas edades se van a ir progresando las responsabilidades de ellos, ¿no? En el entorno, ¿qué más te puedo agregar? Pues que es algo muy impactante hoy las redes sociales. Hoy ves a niños de temprana edad, entre 8 y 12 años, ya con un dispositivo electrónico, y pues desafortunadamente es algo que nosotros hoy en día tenemos que tratar de hacerle un reproceso a esa parte de tratar de retroceder a lo anterior, ¿no? A lo lúdico, a poner un poquito más de reglas más firmes en las que celulares en el salón, salimos a mi clase y hacemos lo siguiente, ¿no? Sí entender y comprender que hoy en día es un impacto muy grande en lo social, las redes, pero también nosotros tenemos que ser muy inteligentes para poder crear una sábana entre la red social y entre nuestro espacio de trabajo. La siguiente diapositiva, veremos lo que es la adolescencia en la edad de nivel media superior y básica aún, lo que es secundaria. Pues aquí biológicamente la adolescencia es la etapa del desarrollo humano marcada por cambios hormonales físicos que determinan la madurez sexual del individuo y que subdividen en dos fases. En esta adolescencia, la Organización Mundial de la Salud, basado a criterios de autoridades tanto internacionales como nacionales, han logrado ellos, o bueno, no lograron, hicieron dos conceptos que son los siguientes, que es la adolescencia temprana, que se da hasta de 12 a 15 años. Estos son cambios físicos. Hay muchos chicos que entrando a secundaria pues, dan el levantón, ¿no? Pegan una estirada de estatura, a muchos le engrosa la voz, les empieza a salir vello en la parte de lo que son los bigotes, ¿no? Se empiezan a llenar de lo que son barros, espinillas. Cambian, a veces muchos eran gorditos, ¿no? Y adelgazan, ¿no? Entonces son cambios físicos, inclusive en la cuestión de la mujer se puede dar todavía el inicio ya de una menstruación, porque son hormonalmente, como lo dicen, tempranos para el inicio de la madurez en la cuestión de la adolescencia. El siguiente concepto que ellos manejaron fue la adolescencia tardía,
Dice, en esta etapa se termina de completar los procesos de la maduración sexual y adolescentes. Se prepara para la adultez, implica la culminación de los estudios secundarios, así como la exploración de intereses académicos o profesionales. Acá, como experiencia personal, me ha tocado ver alumnos de nivel media superior que llegan aún con talla baja, pero en el transcurso de los 6 semestres realmente terminan siendo más altos, terminan siendo más, muestran mucho más cambios físicos a los que ellos presentaban al inicio de curso, y pues aquí ya van posiblemente un poco como su tardía, ¿no? Su subcategoría lo dice, adolescencia tardía, van a tardados para la cuestión universitaria. En la siguiente les puedo decir que el aprendizaje de la adolescencia dentro de la etapa, podemos establecer distintas subetapas, ya que es un periodo en las cuales que se sabe cuándo comienza, no cuándo culmina. Ahí vayamos a encuadrar una serie de características distintas en las subetapas de la adolescencia, ¿no? En esta de las subetapas de la adolescencia, en la cuestión del aprendizaje basado en la educación física, yo hablo mucho y hago mucho énfasis que aquí nosotros como educadores físicos tenemos una gran misión. Llegar a un nivel educativo como es la secundaria, los chavos se enfrentan a cosas muy, muy fuertes, como decía, a la tardía y a la temprana. Hoy en día existe el bullying y nosotros a través del deporte, ¿sí? A través del deporte vamos a lograr la integración del mayor número de alumnos, ¿sí? Posibles a nuestras actividades. Haremos activación física masiva, donde toda la escuela participe y podremos hacer muchas actividades como concursos, torneos internos, ¿no? Inclusive crear hasta torneos como intersecundarias, en el cual nosotros podamos motivar y poder alejar a los jóvenes de la siguiente etapa que sigue, que es el entorno, ¿no? El entorno que los rodea, que es algo muy, muy fuerte. Fuera de la escuela existen muchas personas malas, las puedo catalogar así, que se encargan de viciar a los jóvenes en drogas, alcohol, luego se dan embarazos no deseados, ¿no? Entonces acá la verdad que la labor de nosotros, la labor es muy importante. Esta es la etapa que siempre he dicho es crítica, es donde los profesores debemos de poner un poquito de mucha atención, identificar a nuestros alumnos, cómo llegan, cómo salen, cuál fue los cambios que yo tuve en él, y si logro detectar cambios negativos, pues poder involucrarme, ¿no? Para poder ayudar y salvar de alguna caída, ¿no? A un mal alumno, ¿no? Sobre todo, digo, no es decir se métanse a su vida, pero sí existen equipo preparado dentro de las escuelas, los psicopedagógicos, perdón, ¿no? Los famosos USAID, todos esos parámetros que se pueden medir en el aprendizaje de la adolescencia y ver los reprocesos, ¿no? Los reprocesos educativos que ellos van a presentar son indicadores muy alarmantes que tenemos que tomar en cuenta hoy en día los maestros de educación física para seguir aplicando la educación transversal. Como aquí con las selecciones deportivas, ¿no? Exigir calificaciones, participaciones, para poder pertenecer a tu selección deportiva. Pero una selección que sea competitiva, una selección que sea motivadora, ¿sí? Porque la verdad podemos hacer miles de retos, miles de ideas para planificar dentro de este nivel educativo que son de verdad súper divertidos y que distraen al alumno de todo el entorno, ¿no? En el capítulo del entorno de la adaptación, pues ese es el proceso, la etapa del ser humano que vive cambios escolares, en la cual su capacidad de adaptación deberá ponerse a prueba para enfrentar una serie de cambios físicos, hormonales, conductuales en el entorno familiar, que es la base de la seguridad psicológica del individuo. ¿Qué quiere decir acá? Y es lo que les decía anteriormente. Nosotros tenemos que checar que el entorno dentro de nuestra clase siempre sea seguro.
¿no? Y no solo nuestra clase, dentro de nuestra institución educativa, verificar que nuestro entorno sea seguro, hacer mucho hincapié en la cuestión de drogas, adicciones, sexo a temprana edad, embarazos no deseados, ¿no? Tenemos que involucrar, les digo, a través de la educación transversal, sigo insistiendo en la educación transversal. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que por cuestiones del nivel educativo y planes de trabajo no se pueden tomar, pero el maestro de educación física tiene el derecho a retomarlos, ¿no? En el cual podemos nosotros, en base y en conjunto con otros catedráticos, poder lograr un buen entorno estudiantil, una seguridad estudiantil en la cual siempre he dicho y siempre lo voy a decir, es preferible ser recordado por grandes actos que ser olvidado, porque no, ese maestro no hacía nada. Eso es lo clásico, es lo típico. Hoy estamos en un año o en un siglo súper competitivo, donde tenemos que demostrar todas las capacidades y cualidades que aprendimos en esta carrera, en esta licenciatura tan bonita, por lo cual, de verdad, insisto, la educación transversal. Siguiente diapositiva es la juventud de 20 a 25 años. En esta etapa comienzan las primeras interacciones sociales adultas, aunque el individuo carece de madurez emocional. Entre otras características, esta etapa del desarrollo se destaca la culminación del proceso de desarrollo físico, que es el individuo comienza a experimentar el mundo con una visión más clara de sí mismo y de lo que desea para el futuro. Muchos casos en estas etapas es la etapa de la emancipación, ya que el individuo comienza a generar sus propios ingresos y a sentar las bases de la vida adulta. ¿Qué sucede? Hablamos de la educación superior, es donde en la etapa que nos encontramos, es donde nosotros decidimos qué vamos a hacer en la vida, qué profesión queremos ejercer. Creo que llegamos con una madurez emocional. La mayoría de nosotros sabemos a qué venimos, por qué estamos y qué queremos. Y sobre todo, muchos de nosotros tenemos que trabajar para asegurar nuestras bases del futuro. ¿Por qué? Por muchas cuestiones familiares y lo que sea, ¿no? Lo que conlleva ese entorno familiar, el por qué tengamos trabajo, ¿no? Muchos de nosotros podemos tener hijos, podemos ya ser casados, pero podemos buscar una base para nuestra vida adulta y sobre todo nuestro futuro. En esta juventud de 20 a 25 años de edad, es una etapa muy bonita en la que el aprendizaje lo determino de la siguiente manera. Esta etapa del ser humano se considera de suma importancia, ya que es la etapa de la preparación profesional de cada uno de ellos. En este ciclo de la vida, el aprendizaje es más específico y nuestra labor deberá ser creada en realizar competencias deportivas entre diversas casas de estudios de nivel superior. Esta es la famosa, en la universidad vemos la famosa Semana Cultural y aparte la famosa Universidad. En la Semana Cultural nosotros vamos a poder encontrar los talentos deportivos para poder ser los futuros representativos en universidades. En esta trasciende también mucho ya el retomar ciertas bases que traemos, como es los honores a la bandera, la creación de una escolta y sobre todo darle al alumno un impulso educativo. ¿Cómo? Nosotros como docentes físicos en una universidad podemos promover becas deportivas. Y como les decía en la pantalla anterior, que a veces tenemos que trabajar, ¿no? Para poder pagar nuestros estudios y poder tener una base profesional en el futuro de la adultez. En esta parte del aprendizaje de la juventud, todavía seguimos siendo esponjas, pero un poquito más esponjosos. Somos más críticos dentro de nuestra enseñanza.
Entonces, yo creo que aquí presta saber que requiere de mucha atención, requiere de mucha destreza de aprendizaje, de responsabilidad. Ese es, considero que es el aprendizaje dentro de la juventud. En la cuestión del entorno de la juventud, es la etapa de los seres humanos donde deben tener un entorno familiar sólido. ¿Por qué es sólido? Porque son las bases que nos ayudan a ser y a determinar quiénes somos. Aquí es quiénes somos, cómo somos y a qué vamos. Ya que en este ciclo de la vida, experimentar nuevos niveles de exigencia y convivencia en el entorno responsable y comprometido con la sociedad. Recordemos que tenemos que ser muy responsables dentro de nuestras acciones, porque ya vamos a hacer un servicio, porque ya somos una imagen, tenemos que cuidar nuestra imagen, y esa es la parte más importante de un profesionista, cuidar la imagen, no andar despilfarrándose en ciertos lugares, ni mostrándose en ciertos lugares. Tenemos que cuidar porque esto es nuestro futuro y pan de cada día. La siguiente etapa, que es la adultez de 25 a 60 años, esta etapa del desarrollo humano es la más larga, que implica diversos cambios físicos, emocionales, psicológicos, según la edad y la fase de cada persona. Tiene a su vez 3 clasificaciones. La adultez joven de 25 a 40 años. Esta es la fase de mayor productividad, donde los jóvenes se convierten en una etapa de adultez. ¿Cómo? Nosotros ya al momento de ser profesionales, al momento de finalizar nuestro proceso de estudios superiores, debemos de desarrollarnos profesionalmente en la etapa de laboral. Aquí nosotros vemos que se debe de procrear a las personas que están en la plenitud de su capacidad reproductiva y madurez emocional. ¿Por qué? Porque aquí es la etapa donde muchos jóvenes, el 40% de ellos comienzan a formar familias, a tener matrimonios, y muchos continúan en procesos de maestrías, doctorados, siguen preparándose porque tienen otro tipo de metas, ¿no? En la siguiente etapa de la adultez, se llama la adultez intermedia, que está entre 40 y 50 años. A partir de los 40 años comienzan los cambios propios de menopausia en las mujeres y andropausia en los hombres. Características son fluctuaciones hormonales, cambios emocionales, cambio de peso y talla, disminución de deseo sexual, aparición de canas y líneas de expresión, pérdida de masa ósea y muscular. Vamos en esta etapa de la adultez intermedia, pues es una etapa donde nosotros a veces tenemos como el impulso profesional, donde muchos despegamos a esa edad, o podemos despegar antes, pero normalmente es del año en la estabilidad laboral, donde se tienen la madurez exacta para poder dominar cualquiera de las actividades programadas. La siguiente etapa de la adultez tardía, de entre los 50 y 60 años de edad, sí, en principio la adultez es el periodo de mayor vitalidad y actividad. Algunas características resaltantes son, dice aquí que es la fase mayor productiva, ya que coincide con la finalización de los estudios superiores y de desarrollo profesional. Es lo que decíamos, hay personas que todavía siguen estudiando, continúan preparándose, diplomados, investigaciones, doctorados, mucha gente profesional que sigue aportando a la investigación, a la salud, al deporte, a todas las ramas que van de la rama profesional, de las bases. Pues es una edad en la que mucha gente aporta aún mucha experiencia, en la cual debemos de hoy en día aplaudir. En el aprendizaje de la adultez, este es un desarrollo humano donde podemos mencionar que disminuye el porcentaje de la población en la práctica deportiva y se convierte en un alto porcentaje del sedentarismo. Esto es debido a que muchos de los seres humanos deciden la formación familiar y la laboral. Por cuestiones de tiempos familiares, laborales, compromisos, abandonamos la actividad física.
En esta etapa de la adultez, la mayoría de las personas, la mayoría usa el trote o el running para desahogar el nivel de estrés. Es un aprendizaje también el desahogamiento de cargas de estrés. ¿Por qué? Porque ellos también aprenden a través de las siguientes actividades físicas. Salen a caminar, correr, trotar. Muchos van al gimnasio, usan hoy en día las actividades del CrossFit, ¿no? Todo ese tipo de aprendizaje. Aún ahí se sigue aprendiendo porque ya que ellos aprenden, ¿en qué cuestión? En la salud, ¿sí? Hay personas dentro de la adultez que ya traen cuestiones hereditarias como diabetes, hipertensión, obesidad, muchas de ellas, entonces aprenden, ¿sí? A que la única manera de sentirse saludable es a través de la actividad física. O sea, el ser humano en ninguna de sus etapas deja de aprender en base a la actividad física y el deporte recreativo, ¿no? Aquí pues se da el de que juguemos los domingos, vamos a los partidos del domingo, al básquetbol, al voleibol, al béisbol, al ocho banderola, al americano, a lo que tenemos nosotros en nuestro estado o en nuestra capital como deportes domingueros, ¿no? Como los famosos torneos de barrio, de colonia, ¿no? O ligas afiliadas, ¿no? En la cuestión del entorno de la adultez, tiene mucho que ver en el desarrollo humano, en la adaptación del entorno se deriva de muchas maneras. El entorno familiar, laboral, el entorno social, el deportivo, en las que les permiten desarrollar con mayor facilidad sus actividades diarias. ¿Qué tenemos que ver? La estabilidad emocional depende de nuestro entorno. Ejemplo, yo llego del trabajo, me acaban de regañar, pero quiero salir a correr y llego a casa y están los gritos de a todo lo que da, entonces ese entorno ya no es sano, ya se vuelve un entorno complicado y desvías tu pensamiento positivo y te caes a lo negativo. Entonces, ellos en la cuestión de la adaptación al entorno, nosotros tenemos que traer un entorno positivo, a pesar de lo muy malo que estemos, tenemos que ser congruentes y sobre todo transmitir a los nuestros. Si en caso tenemos hijos, esposa, novia, papás, abuelos, tener y mantener un entorno sano por el bienestar de todos nosotros. La ancianidad, pues de 60 años en adelante, ¿no? Aquí ya hay un deterioro. Aquí nos dice que la ancianidad también ya llamada tercera edad es la última etapa del desarrollo humano y se caracteriza por el deterioro progresivo de las capacidades físicas y cognitivas. La tendencia al aislamiento social bien se sabe como consecuencia de la aparición o evolución de las enfermedades o por la reducción del círculo social causado por el fallecimiento de otros padres. Aceleración del proceso de envejecimiento. La piel, las arrugas, el cabello, la aceleración de la pérdida de la masa ósea y muscular, la disminución de la visión y la audición. Esto es el concepto de ancianidad. En la cuestión del aprendizaje, híjole, la verdad que esto lo saqué de mi ronco pecho. Esto dice que es una etapa del desarrollo humano, encontraremos una oportunidad, ya que cuando hablamos de personas de la tercera edad, hablo de pérdida paulatina de la fuerza y del esfuerzo físico, como la estimulación de la movilidad. También nosotros aquí el aprendizaje podemos, hay geriátricos donde podemos nosotros auxiliar a esa gente de la tercera edad, poderles dar una activación física adaptada a su capacidad, movilidad. Podemos nosotros trabajar el yoga en ellos. Existen muchos centros de atención como los DIF que atienden en cada una de las colonias y se puede hacer, se puede poner una atención de nivel bien geriátrica donde puedan llevar natación, atletismo, puede el famoso, perdón,
baile, la zumba, la activación física, ¿no? Aquí en el aprendizaje podemos usar hasta los juegos de mesa, ¿no? Y sobre todo la risoterapia, que es la parte para mí fundamental en esta etapa de la vida, donde ellos lo único que tienen que es agradecerle a la vida por todo lo aprendido y por lo que siguen aprendiendo. Ellos son para mí un gran ejemplo de vida, son personas que nos aconsejan por experiencias vividas, no porque lo hayan oído o leído en un documento. Ellos son personas que aún quieren seguir aprendiendo cosas nuevas y nosotros podemos transmitir adelante. Los geriátricos, los DIF o las casas del abuelo podemos ayudar, sí, lo más que podamos. Hay que hacerlo, hay que seguir enseñando en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. En la adaptación del entorno, híjole, yo creo que aquí ni la leo, es la más difícil para ellos. Se ha dado el caso del maltrato en las personas de la ancianidad, de la tercera edad. Se ha dado el tema del abandono, ¿no? Ellos se adaptan al entorno, ellos no exigen, ellos nada más tratan de apoyarlos en todas las decisiones porque se sienten de entrada como si fueran una carga más en la familia. Y esa es la parte en la que a ellos les cuesta adaptarse a ese entorno, pero esa parte nosotros tenemos que transmitirla. Un ejemplo, si tuviéramos un abuelito en el geriátrico y llega a recogerlo su hijo, tratarlo como a un niño de quinto. Yo puedo hablar con usted, su papá me presenta esto y esto. Yo sugiero que haya menos gritos, mejor entorno, lo tomen en cuenta. Él baila, él canta, él brinca, él corre, él puede hacer esto, ¿no? Pero tener que hacerlos, recordemos que estamos volviendo al preescolar, ¿no? Aquí para mí siempre he dicho es preescolar primaria porque ellos están volviendo a aprender, se han olvidado de muchas cosas, tal vez de jóvenes lo hicieron y hoy lo pueden retomar con ciertas delimitaciones, con más precaución en los arcos de movimiento, los movimientos, ¿no? Y sobre todo en este entorno que ellos se adaptan, seamos parte de esa adaptación, seamos parte de ese entorno positivo, transmitamos lo mejor que podamos para que ellos tengan la mejor adaptación al entorno donde ellos están viviendo, donde ellos están conviviendo y sobre todo donde ellos están demostrando que pueden seguir adelante, ¿no? Este es todo. La verdad que son etapas del desarrollo, su aprendizaje y la adaptación al entorno muy padres. No me queda más que agradecer la atención, el tiempo que están escuchando esta grabación. Es una parte tan bonita, si vemos, les puse las imágenes de inicio a final. Este es el ciclo de la vida y lo único que me queda decirles es que tenemos que ser parte de ella. Tenemos que ser parte positiva de ese entorno de vida de cada uno de ellos y de ese entorno del aprendizaje. Así como nosotros fuimos de los maestros que nos dieron clases, ahora seamos de las futuras generaciones. Y siempre, siempre haz las cosas con el amor del mundo y todo te va a salir bien. Les repito, mi nombre es José Iván García Albores, alumno del 7º cuatrimestre de la licenciatura en Educación Física y Deporte. Esto compete a la materia de Metodología de la Educación Física 2 a cargo del maestro Alemán. Buenas noches.